hemos trabajado en el grupo de mieloma múltiple de la Fundación Santa Fe y consolidado un grupo de trabajo para hacer que los pacientes con mieloma múltiple diagnosticados de manera oportuna y que se les dé el tratamiento que merecen. Muchas gracias por acompañarnos. La primera presentación que vamos a hacer es cómo sospechar un mieloma múltiple en nuestros pacientes. A 5 por 100.000 habitantes, es decir, para una ciudad como Bogotá y sus alrededores, con alrededor de 10 millones de personas, podríamos tener alrededor de 300 personas nuevas por año. Y entonces queremos que esos pacientes sean diagnosticados de manera oportuna. Sabemos que desde el punto de vista epidemiológico es una enfermedad que afecta más a las personas de mayor edad. La mediana de presentación está alrededor de 68 años y ha venido aumentando a medida que la población viene envejeciendo. Y las características clínicas generales del paciente con mieloma son las clásicas CRAP, que son hipercalcemia, falla renal, anemia, hueso, lesiones osteolíticas, pero también queremos poner de manifiesto en esta presentación otras manifestaciones de no CRAP, de mieloma múltiple, que nos van a hacer que los pacientes sean sospechados como con neoplasia de célula plasmática y sean diagnosticados de manera oportuna. Es la segunda neoplasia hematológica más frecuente después de la leucemia linfóide crónica en Occidente. Su incidencia incrementa con la edad y la gran mayoría de esos pacientes provienen de una gammopatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué significa eso? Que tenemos tiempo para diagnosticarlo y la idea del paciente es que se diagnostique lo más temprano posible. Antes decíamos que no era necesario diagnosticarlos tempranamente porque igual no hacíamos nada. Hoy eso está cambiando y la terapia en etapas tempranas, en población que tenga alto riesgo de progresar, es ya casi la norma. Entonces es importante que comencemos a tamizar para que los pacientes que tengan ciertas condiciones, pues no diagnosticamos una gammopatía monoclonal de significado cierto y los podamos seguir en el tiempo. Los antecedentes familiares son importantes, es claramente reconocido como hay grupos de familias que tienen 1, 2, 3, 4 pacientes con mieloma dentro de la familia, entonces siempre hay una predisposición genética. En nuestro país, la exposición a herbicidas, plaguicidas y pesticidas, pues todo eso genera un mayor riesgo y ahora que se viene la fumigación, pues vamos a tener probablemente mayor riesgo de hacer mieloma múltiple. Esta es una neoplasia de las células plasmáticas y las células plasmáticas no son más que el objetivo último de un linfocito B es volverse, madurar a producir anticuerpos o una célula de memoria. Entonces el mieloma es la participación maligna de esa célula que comienza a producir un solo tipo de célula de anticuerpo y lo vamos a determinar pues con la presencia de una pico monoclonal en la electroforesis de proteínas séricas. Cuando diagnosticamos un paciente con mieloma, el 73% pueden tener anemia, o sea, pacientes con anemia que tengan un origen desconocido y que si tienen mayor edad, pues pensar en la posibilidad de que pueda ser un mieloma. Pacientes con dolor óseo, el dolor de espalda es la norma. Digamos que tenía un profesor que decía que si uno se levantaba en la mañana y no tenía dolor de espalda, preocúpese porque puede estar muerto, pues es cierto, pero si el dolor de espalda persiste por mucho tiempo, piensa en la posibilidad de que pueda ser un mieloma. Pacientes con osteoporosis muy tempranas de causa no clara o en hombres, por ejemplo, pensar en la posibilidad de que sea un mieloma, que si tienen fracturas inexplicables por un trauma muy leve o sin trauma, pensar en la posibilidad de un mieloma. No queremos llegar a tener pacientes que estén en diálisis para hacer el diagnóstico de mieloma. Todo paciente que tenga elevación de la creatinina que sea inexplicable, por favor, pensemos en la posibilidad de que ese paciente tenga una neoplasia de células plasmáticas. Vemos que hasta el 20% de pacientes debutan con falla renal al diagnóstico. Queremos que sean diagnosticados justo antes de que lleguen a ese estadio. La hipercalcemia, pacientes con polidipsia, cambios neurológicos, miremos a ver si hay hipercalcemia, pensar siempre en mieloma múltiple. 28% de pacientes tienen hipercalcemia al diagnóstico. Y las infecciones, un paciente que presente una neumonía sin una razón explicable, joven de 50 años, 60 años, pues es importante mirar que no tenga una afectación generalizada de la inmunidad y que esté explicando esta infección. Las manifestaciones neurológicas pueden ser por compresión, cuando hay una fractura de una masa, un plasmocitoma vertebral o paravertebral que comprima la médula espinal, pues vamos a tener síntomas de compresión espinal. No queremos tener esos casos, queremos olvidarlos, queremos que sean cosas del pasado, pero desafortunadamente aún lo seguimos viendo. Síntomas de hiperviscosidad, cefalea, hormigueo en las manos, tinnitus,
radiculopatías, neuropatía periférica en el caso del POINS, por ejemplo, amiloidosis, compromisos de plasmocitoma del sistema nervioso central, compromiso leptomeningio y encefalopatías por amonio. En general, el mieloma múltiple nos puede dar manifestaciones clínicas que pueden ser dependientes de la masa tumoral, es decir, el efecto físico que ocupa la célula plasmática, pero en la mayoría de casos no es eso lo más importante. Lo más importante es la proteína monoclonal que se produce en la célula maligna, que va a producirnos una serie de afectaciones, sobre todo a nivel renal, a nivel neurológico, a nivel cutáneo. La interacción de esa célula tumoral con los osteoclastos es la responsable de que el osteoclasto comience a comerse el hueso y tenemos las lesiones líticas características del mieloma. Y la inmunosupresión asociada al mieloma que hemos mencionado anteriormente. Como vemos, el mieloma no es una enfermedad hematológica, es una enfermedad sistémica, involucra a una cantidad, diría yo, que a todos los médicos que vean pacientes. Lo principal, pues, sin embargo, son la sangre, el daño óseo, la susceptibilidad a infecciones, el riñón, pero también importante mirar el compromiso cutáneo, que es cada vez lo vemos más, el compromiso neurológico y el compromiso cardíaco. La ocupación de la masa, la interacción entre el osteoclasto y la célula del mieloma, las lesiones líticas características del mieloma, que queremos no ver, queremos diagnosticar al paciente antes que eso, queremos nunca volvernos a tener un paciente con una compresión medular. Y la herramienta más importante para los diagnósticos de mieloma son los estudios en sangre, sobre todo la electroforesis de proteína sérica, la inmunofijación y las cadenas livianas libres, kappa y lambda. Es importante que esas cadenas sean libres, porque esa manifestación del mieloma nos va a permitir que podamos identificar tempranamente si el paciente tiene unas células que están produciendo una proteína monoclonal. Y más adelante pues veremos cómo la espectrometría de masa para mieloma pues va también a jugar un papel muy importante porque nos permitirá hacer diagnósticos más tempranos y mejores seguimientos. En esta diapositiva vemos una electroforesis normal y aquí vemos un pico gamma claramente definido, casi igual que la albúmina, lo cual es característico del paciente con mieloma. Aquí vemos la inmunoglobulina con sus dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, kappa o lambda, y la pesada puede ser de cualquiera de los 5 tipos que hay y subtipos de la IgG y la IgA. Entonces, lo que queremos es que el paciente se diagnostique antes de que tenga algún síntoma CRAP. No queremos ver pacientes con mieloma con CRAP, queremos diagnosticarlos antes, y para lo cual requerimos la ayuda de todos ustedes y de la población general para, uno, hacer un diagnóstico temprano y dos, prevenir los mielomas prevenir las cosas que pueden aumentar la incidencia de mieloma. La gamapatía monoclonal antes considerábamos que era de significado incierto porque no sabíamos si el paciente iba a tener alguna molestia, porque no es infrecuente, más o menos el 1 al 3% de las personas a los 60 años tienen una gamapatía monoclonal. Eso es una cantidad impresionante de personas, pero la gran mayoría no van a desarrollar síntomas por ello y no van a tener problema ni evolución a un mieloma. Entonces es importante identificarlos y mirar cuál es el riesgo de que ese paciente llegue a ser una manifestación clínica, ya sea por una gamapatía monoclonal de significado clínico, con afectaciones sobre todo a nivel renal, neurológico, pero también cutáneo y cardíaco. Hemos tenido pacientes que hemos diagnosticado con falla cardíaca, con una amiloidosis cardíaca, lo cual es una tragedia para el paciente. Entonces, las paraproteínas van a producir daño por muchas razones. La principal por el depósito que se depositan dentro de los tejidos, el caso de la amiloidosis, por presencia de anticuerpos dirigidos contra epítopes neurológicas, por ejemplo, o por la configuración de complejos inmunes que se depositen en los tejidos, por un depósito específico. Hay unas inmunoglobulinas que tienen mayor tendencia a depositarse en los nervios o en el riñón o en la piel, y por la secreción y activación del complemento, en algunos casos que ciertas proteínas van a inhibir la proteína H, por ejemplo, el pico monoclonal la proteína monoclonal va a inhibir la proteína H y eso hace que el complemento esté activado y puede producir un cuadro de complementopatía. La secreción de interleuquina 1 y vascular endothelial growth factor, que nos va a generar todo lo que vemos en el POINS, por ejemplo. Y ese depósito puede ser específico de una forma tubular, fibrilar o puede ser amorfo. Y según las características de ese depósito podemos
entrar ya a caracterizar mejor qué tipo de patología tiene el paciente. Aquí en este caso les pongo como en un depósito organizado, en una AL, amiloidosis AL, vemos cómo se forman fibrilillas que van a depositarse ya en cualquier parte, corazón, riñón, sobre todo, pero también en los nervios. La crioglobulinemia tipo 1, el síndrome de Fanconi adquirido, en la cual la mayoría son cadenas livianas kappa, que van a producir un síndrome de Fanconi renal. La IgG 1-2, que podemos decir la keratopatía cristalina, es decir, el oftalmólogo también está involucrado en esto. Pueden haber lesiones en la córnea características de una gamapatía. Y en depósitos no organizados, pues tenemos la glomerulonefritis y la macroglominosis, entre otras. La presencia de autoanticuerpos, por ejemplo, la fibromialgia tipo 2, la deficiencia de C1Q inhibidor. Podemos tener cuadros de von Willebrand, que pueden tener cuadros de sangrado, es decir, involucra toda la parte de coagulación, xantomatosis, con varias lipoproteínas alteradas por efecto de la proteína monoclonal y autoanticuerpos. La neuropatía, o sea, IgM, activación de complemento, por citoquinas, el POMS, básicamente el Vascular Endothelial Growth Factor está elevado, sobre todo este es característicamente lambda, y otros mecanismos que todavía no nos podemos explicar, el TEMPI o la cutis laxa adquirida, la escleromixedema, que pueden verse, y hace poquito tuvimos un caso de un síndrome de Schnitzler, donde hay lesiones cutáneas con depósito de IgM, específicamente solamente en la piel. Algunos ejemplos, y vemos cómo a nivel renal se puede afectar tanto la vasculatura renal, el glomérulo y también los túbulos. Cualquiera de esos puede producir lesiones. El tipo de neuropatía, no vamos a ahondar en esto, el mecanismo directo o indirecto, que ya hablamos anteriormente, y las complicaciones neurológicas sí que son cada vez más importantes porque no es infrecuente que el neurólogo se encuentre con un paciente con neuropatía y no sepa explicar su origen. Y hace poquito diagnosticamos una amiloidosis de un paciente que tenía básicamente un cuadro neuropático, y con la ayuda del doctor Díaz llegamos al diagnóstico, y el paciente lo característico es que lo habían visto otros hematólogos en otra ciudad y habían dicho que el paciente no tenía neoplasia hematológica porque la inmunofijación sérica era negativa y porque las cadenas livianas estaban normales, pero habían analizado las cadenas livianas totales y no las libres. Nosotros aquí lo cogimos, le hicimos las libres y le hicimos una biopsia y le diagnosticamos una neoplasia, células plasmáticas, y el paciente ya ha venido mejorando con el tratamiento, ya lo vamos a trasplantar. Entonces es importante en esas neuropatías de causa no explicable que nos pensemos en la posibilidad de que tenga una apatía monoclonal de significado, en este caso sería de significado neurológico. Entonces, lo primero es tener una alta sospecha. Lo segundo es detectar la proteína monoclonal. No se nos olvide que podemos tener electrofobia de proteína sérica normal y urinaria normal, podemos tener inmunofijación normal, podemos tener cadenas livianas libres inclusive normales, y con la espectrometría de masa diagnosticar que el paciente tenga una gamapatía monoclonal de significado renal o neurológico, lo que sea. La inmunoparesia, usualmente cuando la enfermedad avanza, el hemograma, el calcio, mielograma y biopsia de meulados, citometría de flujo, exámenes genéticos importantes para caracterizar bien la enfermedad, y la presencia de las imágenes que hablaremos en el día de hoy. Estos son los criterios diagnósticos aprobados por la International Myeloma Working Group, que básicamente son los CRAP, y le hemos agregado el SLIM CRAP. Entonces ya si tiene una relación de cadenas livianas libres mayor de 100 veces, o si tiene lesiones, más de una lesión en la resonancia, pues ya hacemos diagnóstico de mieloma y no vamos a esperar a que el paciente llegue a tener lesiones más severas para comenzar su tratamiento. De esa manera, pues quiero introducir esta charla del día de hoy.